Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal chicos? Vamos a iniciar la sesión de hoy. ¿Sí? Vamos a ver un poco lo primero, lo que se viene este mes o lo que tenemos programado para este mes de julio. Ya el mes de junio hicimos creo que 8 sesiones, me parece, eh, de ya algunas tecnologías como Azure, Data Factory, Databricks. Este mes va a ser muy similar. Estamos haciendo algunos temas nuevos. En este caso, por ejemplo, de GitHub. Vamos a seguir un poco con Data Factory, Databricks, ¿no? Ya creando un poco más, algo un poquito más complejo. Y este mes vamos a hacer, pues, lo que es Azure DevOps, ¿no? O el tema de DevOps para crear procesos de integración continua y despliegue continuo. Sí, básicamente lo que tenemos este mes, como les había comentado ahí por el grupo, chicos, es que cada uno de los mm, de la sesión, cada una de las sesiones es continuo, ¿no? O eh, por ahí uno que otro, o una de las sesiones probablemente no se van a ver entre sí, pero la idea es que todo esto sea continuo para que ustedes puedan, por ejemplo, comenzar eh, desde el tema de versionar código, el ver cómo integrar Data Factory con un versionador, ¿no? Con un GitHub, un Azure DevOps, ¿no? Luego cómo integrarlo con Databricks y finalmente cómo hacer estos despliegues continuos, ¿no? Esto de pasar por ambiente, el tema de los notebooks, ¿no? Entonces, este mes vamos a hacer todo este flujo completo y espero que pueda ser de su agrado y también que los pueda ayudar en sus proyectos personales o quizás por ahí en alguno de sus proyectos dentro de su trabajo. Eh, con respecto a Fabric, este mes todavía no. eh, Personalmente no he tenido la oportunidad de trabajar con Fabric aún, ya. Pero sí podría haber alguna sesión, no este mes, ya podría ser todavía en la siguiente, pero igual ahí lo vamos a ir viendo. Chicos, siempre se va a ir comentando lo que se va a presentar o incluso en algunos casos, por ahí pasar una encuesta de qué otros temas quisieran ver. Chicos, ok, entonces, a ver, permítame compartir mi pantalla un momento, por favor. No sé si alguien tiene alguna consulta, duda, antes de comenzar con la presentación, chicos. Adelante, Giancarlo. Hola, buenas noches. Todos los laboratorios que se van a hacer en estas clases son gratuitas o hay que, por ejemplo, suscribir una tarjeta, una cuenta, algo así? Lo que se hace, lo que vamos a hacer, si te refieres a los recursos o servicios que vamos a utilizar, eh, es gratuito, ya. Em, claro, teniendo por primera vez una cuenta de Azure, ¿sí? En el tema de usar un Azure Data Factory o usar un Azure Databricks, en el caso de Azure Databricks sí hay que tener una cuenta de pago, ¿no? Y si tienes una cuenta free, menos de un año, puedes crear un Databricks Premium en el trial que te permite crear un clúster de un solo nodo, pero se puede trabajar, ¿ok? Em, para lo que sí se necesita una tarjeta de crédito netamente es para el Azure DevOps. ¿Ya, chicos? Si quieren seguir este último paso, esta última sesión que vamos a hacer, sí se requiere de una tarjeta de crédito porque Azure DevOps requiere de un billing que sea de pago por uso, una suscripción de pago por uso.
¿sí? Igual yo les voy a mostrar todo lo que hay que hacer o todo lo que se requiere para eso, ¿no? Para poder hacer el tema de CICD. ¿Sí? Ok, Bueno, gracias. dale. Igual hay otras opciones donde podríamos usar, por ejemplo, el Free Edition de Databricks y hay formas de ejecutar jobs, por ejemplo, de integrarlo con Data Factory, pero lo que sí no nos salvamos es el Azure DevOps, ¿sí? Ahí sí necesitamos la tarjeta. Listo, chicos, vamos a iniciar. A ver, ¿cómo vamos a llevar la dinámica, chicos? Cualquier consulta, duda que ustedes puedan tener, las vamos pasando por el chat, ¿ok? Cada cierto tiempo voy a tener un espacio para poder ir respondiendo. En el caso en este caso de Git y GitHub, el espacio va a ser al finalizar la presentación. No es mucho tiempo, debe ser 15, 20 minutos o menos la presentación. Y ahí vamos respondiendo las dudas, ¿ok? Y la misma dinámica para cuando pasemos a la parte práctica. Va a haber espacios donde o donde voy a estar respondiendo las preguntas que vayan dejando en el chat, ¿sí? La cuenta de Azure for Students también tiene esa restricción. Sí, la cuenta de estudiante tiene restricción, ¿sí? Tiene que ser una cuenta de pago por uso netamente, no una cuenta gratuita. Sí, a menos que tu cuenta de estudiante, claro, tenga una cuenta, perdón, tenga una suscripción de pago por uso. Ya chicos, a ver, voy a compartir mi pantalla. ¿Me indican, por favor, si se puede ver la pantalla? Sí, profesor. Ya, listo. Ok, chicos, por favor, consultas, dudas por el chat. Listo, vamos a iniciar por acá, chicos. Un segundo. Ok, listo, chicos. Esta presentación, como saben, es por parte del grupo que yo he estado ahora llevando, que es Hazlo con Datos. Sí, es una iniciativa personal que he estado realizando en este último mes, en la cual consiste, pues, compartir conocimiento el conocimiento que tengo y pues que les pueda servir a ustedes, ¿no? Y de paso también tengo algunos cursos que doy, ¿sí? Que en algunas sesiones las presento cuando voy a iniciar o cursos que por ahí pueden aprovechar, ¿no? Y bueno, los cursos sí son low cost, ¿sí? Es más que todo para poder, en algunos casos, como saben, algunos recursos hay que pagarlos, ¿no? Y más que todo por ello, ¿no? Y también por el tiempo, como saben. Listo, chicos. En el caso del grupo, la iniciativa es poder transmitir muchos temas de ingeniería de datos, ¿sí? Es en lo que está enfocado. Si por ahí alguien tiene algún tema por ejemplo, es experto en BI o creando dashboards o creando modelos, en cualquier momento podríamos conversar y podríamos hacer una presentación de su proyecto personal, su repositorio, de lo que está haciendo, ¿no? También podríamos hacer ese tipo de sesiones. Sería cuestión de poder coordinarlo. ¿No, chicos? Ok, vamos a iniciar con la sesión como tal. Fundamentos de Git y GitHub. Chicos, mi nombre es Kremlin Guamán, soy ingeniero de datos senior. Mi experiencia es en la industria financiera, en telco, y actualmente estoy en lo que es minería. ¿Ok? Entonces, mi experiencia en general sobre la nube es netamente Azure. ¿Ok? Los más de 5 años como ingeniero de datos es trabajando con Azure y también con Databricks. ¿Ok? Entonces, comencemos. Los objetivos de objetivo de la sesión es que los estudiantes o ustedes van a comprender los conceptos fundamentales de Git y GitHub.
y serán capaces de utilizar estas herramientas de manera efectiva para el control de versiones y la colaboración entre proyectos. ¿Ok? Entonces vamos a hablar un poco primero con respecto a lo que son los sistemas de control de versiones. ¿Ok? Entonces, chicos, ¿alguien ha escuchado acerca de esto? Sobre sistemas de control de versiones. Ok. Entonces, miren, el sistema de control de versiones, chicos, eh, son un tipo de software que ayuda a hacer seguimiento de los cambios que nosotros realizamos sobre nuestro código a lo largo del tiempo. ¿Ok? A medida que por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Un ingeniero de datos o un desarrollador edita su código, el sistema de control de versiones va tomando lo que es como que una especie de foto, ¿no? Una instantánea de los archivos que hemos ido modificando. ¿Ya? Y pues, una vez que vamos modificando, este sistema de control de versiones guarda un snapshot de forma permanente para que se pueda recuperar más adelante. ¿Sí? Eh, ¿Qué creen que pasaría sin el control de versiones? Pues los desarrolladores muchas veces se sienten tentados, ¿no? A mantener varias copias del código dentro de nuestra máquina. Y esto es muy peligroso porque podríamos borrarlo, cambiarlo, sin darnos cuenta, tener una versión mala, o una versión que no funcionaba. Y pues, ¿por qué no manejamos estos sistemas de control de versiones? ¿No? Ok, entonces, los sistemas de control de versiones van a solucionar este problema de administrar versiones de nuestro código, ¿ok? Para no borrarlos por casualidad, como les mencionaba, ¿no? Eh, y en este caso, eh, este sistema de control de versiones nos va a ayudar a poder tener una sola versión, ¿no? La versión que perdón, la versión que hemos venido utilizando y mejorando. Y en cualquier momento, si pasa algo, poder recuperar alguna versión anterior, ¿no? Y poder mantener todo nuestro historial de cambios, ¿sí? ¿Cuáles son los beneficios o por qué es importante utilizar el sistema de control versiones? Porque nos permite mantener un historial de cambios, ¿no? Nos facilita la colaboración entre equipos, ¿ok? Y permite la experimentación sin afectar el código base. Con esto nos referimos a que nosotros podemos crear ramas, ¿no? Que más adelante vamos a ir definiéndolas, espacios separados en el cual nosotros podríamos ir haciendo cambios sobre un código base, ¿no? O un código de origen o fuente de origen, e ir experimentando con nuevas características, desarrollando nuevas cosas, sin afectar, pues, el código original. ¿Sí? ¿Qué más? Nos va a presentar respaldo y restauración. Vamos a poder, como le decía, al tener el historial de cambios, podemos nosotros regresar a una específica, ¿no? Y bueno, vamos a tener todos los cambios realizados ahí. Y también auditoría y responsabilidad, ¿no? Vamos a saber quién hizo qué cambios, ¿no? Quién lo aprobó, quizás más adelante cuando hablemos sobre GitHub vamos a ver eso, pero tenemos también este tema de auditoría y responsabilidad dentro del sistema de control de versiones. Ahora, esta es una pequeña encuesta, ¿no? Ya es un poco antigua, pero igual todavía se mantiene el top, ¿sí?
¿Cuáles son o cómo es que interactúan más los usuarios con estos sistemas de control de versiones? Muchos de los profesionales de desarrollo de software, o incluso ingenieros de datos, data science, trabajan con líneas de comando, ¿no? Con un terminal, en Windows pueden usar el CMD, ¿no? Otros, ¿no? Ya como segunda opción, pueden usar los editores de código, ¿no? Por ejemplo, el Visual Studio Code, ¿no? Ese ya viene integrado, es sencillo poder trabajar con clics y podemos empezar a trabajar con el sistema de control de versiones, ¿ok? Y algunas otras interfaces de GUI, ¿no? El propio de Git o cualquier otro, un source tree, por ejemplo, o cualquier otra herramienta, ¿no? Ok, entonces ya habiendo cerrado un poco qué es el sistema de control de versiones, en qué nos ayuda, vamos a hablar pues de Git. Existen otros, ya chicos, hay otros participantes dentro de este sistema de control de versiones, pero de los más utilizados tenemos Git, ¿ok? Entonces, Git también viene a ser un sistema de control de versiones distribuido, ¿no? ¿Y por qué es importante? Pues es descentralizado, ¿no? Git es un sistema de control de versiones distribuido, lo que significa que cada desarrollador tiene una copia completa del repositorio en su máquina local, ¿ok? Es rápido y eficiente, puede realizar operaciones de manera rápida y eficiente, lo que lo convierte en una herramienta ideal para proyectos grandes y de larga duración. Y lo bueno que es de código abierto, ¿no? Es gratuito y constantemente se va mejorando, ¿ok? ¿Cuáles son los beneficios? Pues lo que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Rastreo de cambios en el código, colaboración eficiente. Con Git podemos deshacer cambios y mantener historial de versiones detallados, ¿ok? Ahora, algunos conceptos básicos, chicos, con respecto a Git. Tenemos lo que son los repositorios, ¿sí? Que básicamente es un almacén de proyectos donde Git va a rastrear todos los cambios que se hagan sobre ese directorio, esa carpeta, ¿ok? Un commit es una instantánea del estado actual de tu proyecto. Básicamente, cuando nosotros hagamos un commit, nos va a guardar un snapshot del proyecto en ese momento, ¿no? Hasta donde hayamos avanzado. Y cada commit tiene un identificador único y un mensaje descriptivo. Este identificador único es lo que nos va a permitir a nosotros poder quizás rastrear, ¿no? Eh, poder remover un commit si es que lo hemos hecho mal, hemos hecho algo mal, podríamos revertir un cambio en base también al código o podríamos restaurar en base a ese identificador único. Luego tenemos las ramas que permiten tener múltiples líneas de desarrollo. Era lo que les comentaba hace un momento. Nosotros podemos crear ramas, ¿sí? Eh, a partir de una rama principal, ¿sí? Podemos tener en paralelo varias ramas y podemos empezar a experimentar, ¿ok? Y como dice aquí, cada rama tiene su propio historial de commits, ¿sí? También hay otros términos, como son los merge, que nos va a permitir a nosotros combinar cambios de diferentes ramas, ¿ok? Por ahí probablemente hayan escuchado el clon, copiar un repositorio existente, el push, que es enviar cambios a un repositorio remoto, y pull, traer cambios desde el repositorio remoto. ¿Sí? Son algunos términos que vamos a ir utilizando. Este es un flujo de trabajo con Git,
lo primero que debemos hacer nosotros es inicializar, ¿no? Crear un nuevo repositorio de Git. El segundo paso es empezar a trabajar con los archivos, ¿no? Y empezar a agregar los cambios, ¿no? Como tercer paso es hacer el commit, crear un nuevo commit con un mensaje descriptivo de todos los cambios que hemos hecho, de los archivos que hemos agregado, y se hace el primer commit. Y finalmente tenemos lo que es el push, que es subir los commits a un repositorio remoto. ¿Sí? Nosotros vamos a realizar este flujo para poder entender de mejor manera. Trabajar con ramas. Nosotros, dentro de Git, vamos a poder crear ramas, fusionar ramas, y también se va a presentar el siguiente caso, que es la resolución de conflictos. ¿Ok? En la creación de ramas, nosotros vamos a crear estas ramas para experimentar con características o correcciones sin afectar la rama principal, ¿no? La rama base, ¿sí? Vamos a poder también combinar todos los trabajos de las diferentes ramas mediante un proceso de fusión o de merge, ¿ok? ¿Qué quiere decir esto, chicos? Que podríamos tener dos ramas, por ejemplo, eh, para el desarrollador 1 y desarrollador 2. Estos dos usuarios o estos dos desarrolladores están haciendo trabajos distintos en las dos ramas, y finalmente podríamos nosotros fusionar estas ramas, ¿no? Hacer un merge de los cambios que cada uno ha hecho y fusionarlo con la rama principal. Y de esta manera tendríamos ya la rama principal con las dos nuevas características agregadas, ¿no? ¿Ok? Ahora, con el tema de resolución de conflictos, Git normalmente resuelve de manera automática algunos conflictos, algunos, ¿ok? Pero hay veces que no lo puede resolver de manera automática, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer en esos casos? Se hace una revisión manual y se decide qué versión mantener, ¿sí? Y esto permite conservar el control sobre el proyecto. Esto sucede, el tema de los conflictos sucede cuando trabajamos sobre un mismo archivo, por ejemplo, y no actualizamos los cambios, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que trabajamos con repositorios remotos, quizás, eh, y por ejemplo, yo me quedé con una versión del día de ayer, mientras que alguien ya subió su cambio y el día de hoy olvidé actualizarlo. Seguí haciendo cambios y quise subirlos, y se puede generar un conflicto porque quizás modifiqué un archivo que el otro desarrollador ya había cambiado. Y por no mantener actualizada la versión o mi repositorio en el local, pues vamos a tener este problema, ¿sí? También vamos a hacer un ejemplo de resolución de conflictos, ¿no? ¿Cómo podríamos solucionarlo? Ok, chicos, entonces esta es la parte de Git, cómo vamos a ir creando ramas, cómo vamos a hacer los merge, cómo vamos a solucionar los conflictos, ¿sí? Y ya con esto nosotros un poco trabajando ya en la parte práctica, lo que es Git, vamos a poder trabajar también con GitHub, ¿sí? Que básicamente es una plataforma en la cual vamos a poder alojar repositorios de Git en la nube. ¿Ok? ¿Qué funciones tiene GitHub? Tema de colaboración, revisión de código, issues, temas de CI/CD. ¿Sí? Si no lo conocen algunos, este es el link para que ustedes puedan ingresar y crearse una cuenta, ¿no? Y que ya después poder seguir la parte práctica, ¿sí? Ahora, en GitHub, ¿sí? Podemos hacer colaboración. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, para aquellos que han utilizado GitHub para almacenar proyectos o incluso clonar proyectos, podemos nosotros enviar cambios, ¿no? Hacer revisión de códigos, ¿ok? Entonces, veamos lo primero que es el fork.
que básicamente es crear una copia de un repositorio, ¿no? Por ejemplo, yo les puedo compartir un repositorio y ustedes pueden hacer un fork de ese repositorio. ¿Qué significa hacer un fork? Crear una copia de ese repositorio en su cuenta, ¿sí? En su cuenta, ¿para qué? Para contribuir a proyectos, o en este caso, a mi proyecto, ¿no? Ustedes pueden hacer un fork de un proyecto que yo esté realizando, ¿no? Y si ustedes, no sé, yo les puedo decir, miren, necesito ayuda para hacer esto, alguien de ustedes hace el fork, lo implementa y luego simplemente me envía ese cambio a mi repositorio y yo decido si aceptar o no. Eso básicamente es el fork, copiar un repositorio al mío y contribuir. Luego tenemos los pull requests, que es enviar cambios al repositorio, ¿sí? A través de una solicitud, ¿no? Un pull request, ¿sí? Luego tenemos revisión de código, que en este caso nosotros o los propietarios, ¿no? y colaboradores podemos revisar el código que se está enviando en el pull request. Podemos agregar comentarios, ¿no? A partir de la revisión y sugerir mejoras antes de hacer un merge o fusionar los cambios. ¿Ok? Por aquí, buenas prácticas y estrategias de Git. Tratemos de que cada commit que realicemos, ¿no? Sean lógicos y estén bien documentados, que faciliten el seguimiento de historial, ¿no? Y evitar mezclar cambios dispares en un solo commit. ¿A qué nos referimos con eso? Que en cada commit seamos específicos y hagamos un solo cambio, una sola característica, ¿no? Por ejemplo, agregar usuario, ¿ok? Eso puede ser una característica si hacemos un commit de ello, ¿no? Evitemos que en un solo commit creemos todo el desarrollo, ¿no? No sé, la creación de un cliente, la creación de un producto, la creación de una orden en uno solo, no tratemos de separar entre commits, ¿sí? Las ramas organizadas, hay que mantener un sistema de ramas claros y coherente, ¿no? Con nombres descriptivos que indique el propósito de cada rama, ¿no? Evita el desorden y la confusión. La idea es que, por ejemplo, si vas a agregar una nueva característica, lo normal es que tu rama empiece con el prefijo de features o fit slash la nueva característica o funcionalidad que vas a agregar, ¿no? Si vas a corregir algo, un fix, ¿no? Usas fix slash y lo que vas a corregir, ¿no? Se suele usar esa nomenclatura, ¿sí? Y bueno, cosa importante, revisión de código, ¿no? Hay que implementar revisiones de código sistemáticas para mantener altos estándares de calidad, identificar problemas y compartir conocimiento dentro del equipo, ¿no? Se puede hacer revisiones en pares para poder obtener feedback, por ahí mejorar nuestro código y también por ahí se aprende, se aprende un poco más. ¿Ok, chicos? Entonces, eso es lo que hay que seguir como buenas prácticas y estrategias dentro de Git. Entonces, eso sería un poco sobre la presentación. ¿Ok? Entonces, chicos, hasta ahí. No sé si tienen alguna consulta o alguna duda. Ya. Entonces, chicos, vamos a pasar a la parte práctica. Ya vamos a ver cómo empezamos a trabajar. Listo, a ver por aquí. Entonces, lo primero que hay que hacer, chicos, para poder trabajar con Git es venir acá, ¿no? Yo les voy a compartir el link. Ok. Aquí ustedes pueden encontrar la descarga para Mac, Windows o Linux. ¿Ok? En Windows trabajan sobre el prompt
¿no? Sobre el CMD, el Linux terminal, ¿no? Igual que en Mac. ¿Ok? Una vez que lo instalan, ya nosotros vamos a poder trabajar con Git. Entonces, en mi caso, por ejemplo, voy a abrir terminal para poder trabajar con Git. En este caso, yo ya previamente lo tengo instalado y vamos a comenzar. ¿Sí? Ok. Entonces, chicos, lo primero que hacemos dentro del terminal o el CMD que estén usando en el Windows, permítame un momento, voy a poner un poco más. Ahí está. Ya, listo. Ahí. Entonces, lo primero que debemos hacer nosotros cuando una vez que instalamos Git por primera vez, nosotros debemos primero hacer una configuración de usuario. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si no hacemos esta configuración previa, cuando nosotros vamos a querer quizás enviar al repositorio remoto o empezar a hacer los comandos, nos va a dar un error y nos va a decir que configuremos el username y probablemente el user email. ¿Y cómo se configura eso? De la siguiente manera. ¿Ok? Se ejecuta un git config --global. ¿Ok? Y acá se configura el user.name. Y acá ustedes colocan pues un nombre. ¿Sí? Ahí está. Se configura ahí su nombre. Ahora, hay otra configuración que hacer, que es el git config --, y se usa global, y en este caso es el user.email, ¿no? Y acá pueden colocar pues su correo electrónico. Recuerden que esto de acá al final ya nos va a servir para el tema de la auditoría que les comentaba. Van a saber quién hizo el cambio, ¿no? Quién fue el usuario, su nombre o su correo. ¿Sí? Y si es por un tema, por ejemplo, de permisos, también van a requerir configurar el email. ¿Sí? Listo. Entonces, tenemos estos dos configurados. ¿Ya? Eh, Si ustedes quieren ver, antes de hacer esta configuración, ver si tienen configurado alguna variable global o alguna configuración, ustedes pueden ejecutar lo siguiente. ¿Ya? Git config, ¿sí? --global, --list. Aquí van a tener, ¿ok?, el listado de las configuraciones que han hecho, ¿sí? Igual yo podría agregar nuevas variables si es que en algún momento las necesito, ¿no? Last name, si ustedes quieren. ¿Ok? Entonces, eso es lo primero que hacemos, la configuración del Git. ¿Ok? Entonces, ahora lo que vamos a hacer es crear nuestro primer proyecto y luego sincronizarlo con el Git, con el sistema de control de versiones. Para eso, voy a ver dónde me encuentro. Ya, ok. Yo me voy a ir a documentos, ¿sí? Documents. Y acá voy a crear una carpeta, ¿sí? Voy a crear una carpeta con mkdir. Mkdir nos permite a nosotros justamente crear estas carpetas, ¿no? Es make directory, ¿sí? Entonces, acá creamos la carpeta. Le voy a llamar, por ejemplo, en este caso, proyecto, o pongámosle algo así, mi proyecto. ¿Ok? Ahí está. Ya creé la carpeta, ahora me tengo que dirigir a esa carpeta, ¿no? Yo me puedo mover entre carpetas haciendo el CD, un CD, un Change Directory, ¿no? Para poder moverme de carpeta. Entonces acá pongo mi proyecto.
Ahí está. Un C de mi proyecto y ya me encuentro aquí. ¿Qué es lo que realizo acá? Pues puedo hacer un git. ¿Recuerdan? El primer paso del flujo, que es git int. ¿Ok? Un git int. Acá nos dice que ha inicializado un repositorio de Git. Entonces, ya estamos listos para comenzar a realizar nuestros cambios e ir agregando y haciendo nuestro primer commit. ¿Ok? Listo. Ahora, ¿cómo comenzamos? Recuerden, el siguiente flujo era agregar, ¿no? ¿Qué vamos a hacer aquí? Dos formas. Podemos abrir la carpeta en un editor de código, ¿ok? Y podríamos empezar a crear los archivos, ¿no? Entonces, yo para eso voy a usar este de acá, el Visual Studio, y voy a abrir esa carpeta, ¿ya? Que está en documentos y que se llama mi proyecto. Aquí está. Y voy a abrir esto. Cuando yo inicializo la carpeta con el Git, se van a dar cuenta que si abren este proyecto en el Visual, van a ver aquí que están en esta, que aparece main o puede aparecer master, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que esta de acá, ¿sí? Se está llevando el control de fuente con Git, ¿sí? Ok, abrimos el proyecto y voy a crear un primer archivo. Un primer archivo y le puedo llamar eh, un holamundo.py. Sí, va a ser un archivo de Python y este archivo de Python va a contener solamente esto, el holamundo. Listo. Ahí está. Entonces, estoy agregando mi primer archivo dentro del repositorio. Entonces voy a entrar al terminal nuevamente. ¿Sí? Ahí está. Y acá voy a hacer lo siguiente, chicos. El siguiente paso dentro del flujo, después de inicializar, era el agregar, para poder empezar a mantener los cambios. Entonces, existe un comando dentro de Git, el cual me dice cómo se encuentran los archivos modificados, ¿no? Dentro del repositorio, si ya fueron comiteados, si todavía les falta, y este es el git status. ¿Sí? Voy a limpiar un momento. Git status. Este git status me va a decir qué archivos aún no están siendo, ¿no? Traqueados o no se le está haciendo seguimiento aún. Y acá nos dice, ¿no? Use git add para incluir Hola Mundo o este archivo en el siguiente commit. Entonces vamos a hacer un git add archivo, Hola Mundo. Ahí está. ¿Qué hace qué es lo que hace el git add? Ok. Pues el git add lo que hace es agregar este archivo, ¿no? Desde el directorio, ¿no? O el directorio de trabajo hacia una especie de staging area, ¿ok? En el cual, ¿no? Va a ser en el siguiente commit, se va a crear, pues básicamente su snapshot. Sí, es como que, imaginemos que lo está preparando para el commit, ¿ok? Entonces, aquí nosotros ya estamos listos para el commit. Hacemos un git status y ahora sí lo vemos en verdecito, ¿no? ¿Ok? Ya lo vemos en verdecito. Entonces aquí ya está listo para hacer un git commit, -m, y una descripción aquí sobre ese commit, ¿no? Y por ejemplo, podría ser, en este caso, agregar archivo holamundo.py, ¿no? Y ahí está. Miren, aquí nos dice que un archivo fue cambiado y se insertó. ¿Ok? Listo. Ok. Entonces ahí ya podemos hacer un git status si queremos.
ya no tenemos nada dentro del proyecto que haya cambiado, que necesitemos un commit, ¿ok? Y este sería, chicos, nuestro primer commit dentro de un repositorio local, ¿ok? Eh, Más adelante, ustedes van a ver cómo iniciar un proyecto. Por ejemplo, acabamos de inicializarlo con el Hola Mundo, pero hay algún otro archivo que se agrega, ¿no? Por ejemplo, para los que conocen un poco de ello, han usado el gitignore. Y pues este gitignore es básicamente es un archivo en el cual nosotros ponemos los nombres de los archivos o las rutas que no queremos que, que se hagan seguimiento, ¿no? Que se le hagan el tracking. Entonces, vamos a crear este archivo, ¿ya? Igual lo vamos a hacer de manera manual aquí, en un nuevo archivo. ¿Y cómo se crea esto? Pues de la siguiente manera. Punto gitignore, ¿ya? Y ahorita vamos a ver cómo funciona. Aquí yo voy a crear un nuevo archivo llamado, imaginamos que lo llamo file.log, ¿sí? File.log. Como saben, si yo en el terminal ejecuto un git status, ¿no? Por lo que ya hemos visto, este git ignore y este file.log van a aparecer ahí, ¿no? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer que el file.log, que no le hagan seguimiento, que no le hagan tracking. ¿Qué hago? En el git ignore escribo el nombre del archivo, ¿no? File.log. Y ahora nuevamente me voy a ir por aquí, ¿sí? Ya limpiar un poco esto y voy a hacer un git status. Y miren, ya no me aparece el file.log. ¿Por qué? Porque este archivito git ignore hemos colocado dentro que no le haga seguimiento a ese archivo, ¿no? Que ignore ese archivo file.log. Y así podemos hacer que ignore carpetas o incluso en base a un patrón, puede ignorarlos y no hacerles seguimiento. ¿Ok? Probablemente hayan visto eso en sus proyectos que usan edit ignore para evitar el tracking de algunos archivos, ¿no? Que pueden ser logs que ejecutan y se generan en un ambiente local y que luego necesitan subirse su repositorio y no les interesa esos archivos, ¿no? Entonces, de esa manera podemos ignorar algunos. Y de ahí solamente nos queda hacer lo siguiente. Git add el nombre del archivo, que sería punto gitignore, y luego un git commit -m, y acá podemos poner agregar gitignore. Y listo. ¿Sí, chicos? Entonces, una vez que nosotros comenzamos sobre un repositorio, y si trabajamos solos, es mucho más sencillo. Si se han dado cuenta, lo único que hay que hacer para los siguientes cambios es git add el nombre del archivo y luego un git commit. Y así cuando trabajamos siempre nosotros solos en un ambiente local, ¿no? Eso es lo que hay que hacer siempre de aquí en adelante, ¿ok? Ahora, para evitar estar poniendo el nombre del archivo, también pueden usar lo siguiente, ¿ya, chicos? Git add espacio punto. Y con esto le estamos diciendo que agregue todos los archivos que faltan comitear, ¿no? Al staging area. ¿Sí? ¿Hasta ahí tienen alguna consulta o duda? Lo pueden ir dejando por el chat, chicos. Ahí justo hay una consulta. Profe, es igual que en el visual, la rama me salga master en vez de main. Sí, eso puede pasar porque el kit puede estar configurado como master, ¿no? Como por defecto. ¿Sí? Por eso no se preocupen, eso puede suceder.
Listo, continuemos. Ok, chicos, miren. Ahora vamos a ver cómo nosotros... Este de acá fue el flujo. ¿Sí? ¿Recuerden? Inicializar, agregar y comitear, ¿no? O confirmar. Más adelante todavía vamos a ver el tema del push, no el de enviar. ¿Sí? Ahora vamos a aprender un momento a trabajar con ramas. ¿Ok? Entonces, tenemos nuestra rama main, ¿sí? Si nosotros queremos saber en qué rama nos encontramos, ¿sí? Podemos ejecutar un git branch, ¿sí? Si ustedes ejecutan un git branch, aquí van a ver todas las ramas y la rama sobre la cual están trabajando actualmente les va a aparecer con un asterisco. ¿Ok? Vamos a crear una nueva rama. ¿Cómo se crea una nueva rama? Se crea de la siguiente manera: git branch y el nombre de la nueva rama. ¿No? Vamos a poner develop. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Hacemos un git branch y vemos que ya ahora ya nos aparece 2 y que nos encontramos aún en la rama main. ¿Cómo hago para cambiarme de rama? Recuerden que el main es como que la rama principal, la rama base. Entonces, yo para poder experimentar me tengo que mover de rama. ¿Sí? ¿Cómo hago eso? Ejecutando un git checkout develop. ¿Ok? Y ahí lo que yo hago es moverme de rama, cambiarme. Vuelvo a ejecutar un git branch y miren, ahora ya no me marca main, me marca develop. ¿Sí? Ahí está. Listo. Ok, ahora que nos encontramos en develop, vamos a hacer un cambio. Vamos a ir al Visual Studio, ¿sí? Y vamos a realizar cualquier cambio. Y miren, chicos, si se dan cuenta aquí, cambió. ¿Sí? Aquí también cambió. ¿Listo, chicos? Entonces, para eso, vamos vamos a hacer un cambio primero. Vamos a agregar una línea por aquí, en Olamundo. ¿Sí? O si no, hagamos otra cosa. Agreguemos un archivo. ¿Sí? Agreguemos un archivo. eh, Podemos llamarla o llamarle funciones, por ejemplo, funciones.py, un archivo Python, y creamos una función. Def, una función cualquiera, myFunction, por ejemplo, 2 puntos, y acá creamos hacemos un return, función cualquiera. Ahí está. Devolvemos un string. ¿Ya? Ok. Como saben, nos encontramos en develop. ¿Listo? Ahora, lo que vamos a hacer es un comment. ¿Sí, chicos? Vamos a hacer un comment. Recuerden que cada rama tiene su propio historial de comments. ¿Sí? Si yo hago un commit acá, miren, puedo hacer recuerden que es un git add, punto, y luego un git commit, -m, y acá una descripción, ¿no? Agregar archivo funciones. Ahí está. Y miren, un archivo cambiado, 2 inserciones, ¿no? Fueron 2 líneas. Ok, listo. Ahora miren lo siguiente. Si yo hago un cambio de rama, haciendo un git checkout, main, me estoy moviendo a main. Y miren lo que sucede, ¿no? Notaron acá que desapareció el archivo funciones.py. ¿Por qué desaparece? Pues recuerden que la rama develop es independiente, ¿no? Yo puedo hacer cualquier cosa sobre esa rama sin que se afecte la principal, ¿ok? Una vez que yo he validado, hecho pruebas en la otra rama que ya funcionan,
ya me toca hacer el merge, la fusión de ramas. ¿Cómo hago eso? Pues lo primero que hacemos es ir a la rama principal, que ya lo hicimos, ¿no? Y hacer un git merge. Hacemos un git merge, ¿ok? Estando en la rama principal, un git merge con develop. Y le estamos diciendo que nos traiga todos los cambios de develop a la rama main. ¿Ok? Ejecutamos y miren, ahora apareció funciones por aquí. En la rama main podemos encontrar ya el archivo de función. De esa manera, nosotros empezamos ya a fusionar los cambios con nuestra rama principal. ¿Sí, chicos? Ahora, hagamos otra cosa, ya para terminar con esta parte de las ramas. Nosotros podemos crear y movernos ramas, ¿no? Podemos hacerlo de manera más rápida, ¿no? Por ejemplo, hace un momento hemos creado la rama y luego hemos hecho bueno, el switch, ¿no? O el ir a esa rama, ¿ok? Pero hay otra forma de poder hacer las dos acciones al mismo tiempo. ¿Cómo hacemos eso? De crear una rama y movernos es usar un git checkout, ¿ok? Un git checkout -b y vamos a ponerle por aquí, voy a ponerle test, ¿ya, chicos? Y miren, ¿qué hizo? Creó la rama y se movió. Switch de a new branch, ¿no? Si yo hago un git branch, ya tengo 3 ramas y miren, tengo ahora, perdón, tengo la rama test y ya me encuentro ahí, ¿no? Git checkout -b y el nombre de la rama. ¿Sí? Así puedo crear y moverme al mismo tiempo. ¿Ya, chicos? Si yo quiero eliminar esta rama test que ya no me sirve, simplemente voy a un git checkout hacia main y para eliminar ejecuto un git branch -d, ¿no? En este caso, test. Ahí está. Me dice que se eliminó el branch. ¿Sí, chicos? ¿Todo claro hasta acá? ¿Consultas? Ya. Ahí pregunta con respecto al git ignore. Eh, sí, se puede poner también el nombre de la carpeta, ¿no? Por ejemplo, para los que han programado antes, quizás cuando usan Node, aparece Node Modules. Así pueden hacer y lo que hace es ignorar toda esa carpeta. ¿Sí? También se puede agregar así. ¿Quieres que todos los archivos .log no estén? De esta manera, ¿ok? De esa forma puedes evitar o ignorar varios archivos, varias carpetas. Sí, también se podría usar switch, es costumbre, ¿sí? Es más intuitivo, pueden usarlo, pero bueno, por la costumbre. Sí, la rama, así hayas hecho cambios sobre esa rama, se borra todo el cambio que hayas hecho, ¿no? Por lo, por lo general, no solemos borrar ramas sin antes haber hecho el merge, ¿no? A menos que sea una rama de prueba que no va a ser
que no vas a incluir dentro de los cambios, ¿no? O dentro de la rama principal. Eh, para que ustedes puedan comenzar a hacer el tema de Git, tienen que crear primero la carpeta, recuerden, moverse dentro de esa carpeta, o sea, estar dentro de la carpeta, hacer un Git init para inicializar el tema del repositorio, ¿sí? Y las grabaciones, sí, chicos, en la carpeta compartida que tienen ahí que les comparto por el WhatsApp. Ok, chicos, vamos a continuar. Ya vimos el tema de las ramas y ahora vamos a trabajar lo que es la resolución de conflictos. ¿Ya? Vamos a generar un conflicto y vamos a ver cómo solucionarlo. ¿Ok? Aquí de momento permítanme, voy a hacer un git add para dejar los cambios en el git node. Ok, listo. Ok, chicos, ahora vamos a ver cómo nosotros o cómo podemos generar, por ejemplo, un conflicto y cómo solucionarlo. ¿Ok? Vamos a seguir trabajando con la rama de Velo. ¿Ok? Actualmente nos encontramos en la rama main. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo me voy a ir a la rama de Velo. ¿Ok? Ya me encuentro en la rama de Velo. ¿Sí? Y voy a hacer un cambio sobre el archivo funciones. Por ejemplo, aquí en el def, ¿no? MyFunction, voy a agregar una variable cualquiera, ¿ya? Una variable cualquiera, ¿sí? Y ahora voy a hacer el commit de este cambio. Git add, git commit, ¿no? Ahí está. ¿Ok? Ya está el cambio. Ahora me voy a dirigir a mi rama main. Si yo me voy a mi rama main, miren, yo no tengo ese cambio, ¿no? Lo que faltaría es hacer el merge, ¿ok? Pero ¿qué pasa si en este caso, como les decía, ¿no? Estamos trabajando en diferentes ramas y por aquí alguien hizo un merge previamente? Y, por ejemplo, en vez de una variable C, creó una variable X, ¿no? Creó la variable X y le hizo su commit, ¿no? Entonces voy a hacer un git commit de ese cambio en main. Ahí está. Ok, listo. Imaginemos que ya el repositorio en main, perdón, que la rama en main está así. Y por ahí otro usuario hizo el cambio en la rama de Velo. Ahora, recuerden que yo quiero incluir esos cambios de Velo a main. ¿Qué debo hacer? Un git merge de Velo. Si yo lo ejecuto, git merge de Velo, me dice que el automerging encontró un conflicto, ¿no? Ven acá, ahí está, que hay un conflicto, ¿no? Y también se nos muestra en el Visual Studio. Nos dice cuál es el conflicto. ¿Por qué se da este conflicto, chicos? Pues básicamente porque se hicieron cambios sobre el mismo archivo y cuando se quiso hacer el merge, ¿no? Se dio con la sorpresa
de que ya hubo un cambio en la versión que la rama de Bell obtenía. Por eso se genera el conflicto, ¿sí? Y era lo que les decía, ¿no? Si nosotros no mantenemos actualizado nuestro repositorio local con los cambios que se hacen en el repositorio remoto, podemos tener este tipo de conflictos, ¿no? Simplemente por no haber tenido actualizadas las ramas. Entonces, cuando se nos presentan estos errores o estos conflictos, lo que tenemos que escoger es con qué versión nos quedamos, ¿sí? Podemos quedarnos con los cambios de develop o podemos quedarnos con los cambios del main. Entonces, ahí escogen, ¿sí? Cualquiera de los dos, lo corrigen así. Incluso pueden mantener los dos y listo. Una vez que resuelvo el conflicto de esta manera, escogiendo la versión o lo que fuera, puedo hacer aquí un git add. Voy a borrar esto para que se vea. Hago un git add, un git commit, ¿no? Y listo. ¿Ok? Ya con eso estamos resolviendo el conflicto que había entre en ese merge. ¿Sí? Con eso resolvemos ese merge. Y listo. Sí, chicos, así se resuelve los conflictos, ¿sí? Cuando nos aparece, debemos elegir una de las versiones. Una vez elegida una de las versiones, se hace un git add, un git commit, ¿sí? En la rama en cual nos encontremos. Ok, entonces, si estamos claros hasta ahí, lo que vamos a hacer ahora es ya ver cómo nos llevamos esto a un repositorio remoto. ¿Ok? Para eso necesitamos trabajar con GitHub. ¿Ok? Necesitamos trabajar con GitHub. Voy a crear un repositorio remoto. Una vez que se crean una cuenta, ustedes van a encontrar acá un new repository y van a crear su primer repositorio. En este caso, si ya están trabajando de manera local con un repositorio, aquí el nombre del repositorio debería ser el mismo que el que tienen en local. En mi caso se llamaba mi proyecto. ¿Ok? Lo dejamos como está y le damos en crear repositorio. Eso es lo único que hacemos. Y miren, por acá les da algunas instrucciones, ¿no? Crear un nuevo repositorio, ¿no? O pushar un repositorio a un repositorio existente, ¿no? Desde la línea de command. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Pues vamos a hacer este de acá. Git remove add origin a este proyecto, a este repositorio. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos un repositorio en local, ¿no? Recuerden, le estoy llamando con el mismo nombre, ¿sí? Yo voy a ejecutar el git remove add origin. Listo, ya está. ¿Qué es lo que está haciendo? Pues prácticamente agregar este repositorio a mi local o sincronizar, ¿ya? Para que el repositorio que yo tengo acá tenga los mismos archivos, los mismos cambios de mi repositorio local, yo tengo que enviar estos datos o estos archivos. ¿Cómo, cómo hago eso? Aquí, después de haber agregado el repositorio remoto, tengo que hacer un git push, que en este caso ya se le envío, ¿no? El git push -u origin main. Yo hago eso y ¿qué va a suceder? Que todos los archivos que yo he estado creando, modificando, se van a subir a mi repositorio, al que acabo de crear. ¿Ok? ¿Sí, chicos? Entonces, así es como yo empiezo a subir mis cambios a un repositorio remoto. ¿Sí? Y ya de aquí, si yo necesito este repositorio en cualquier otra máquina, yo ya lo puedo clonar.
¿no? Acá tienen el git, perdón, acá tienen la URL en el cual ustedes pueden hacer un git clone con esta URL y bajarse el repositorio a su entorno local y seguir trabajando, ¿sí? Entonces veamos cómo funciona. Ya subimos nuestro repositorio, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo siguiente, miren. Estamos trabajando sobre main. Vamos a agregar un nuevo archivo. Le voy a llamar, bueno, llamémosle funciones2.py. Sencillo. Agrego una función cualquiera aquí. Puede ser la misma. Ningún problema. Hacemos un return, ¿ok? De mi función 2. Algo así. Listo. Tenemos un cambio, un archivo nuevo. Y lo que les decía. Una vez que ya trabajamos con un entorno remoto, un repositorio remoto, hacemos primero el git add, el git commit, ¿sí? Acá puede ser agregar nuevo archivo. Hasta ahí solamente le estamos haciendo el tracking en local. Para yo hacerlo en el remoto, ahora me falta hacer lo siguiente, hacer un git push. Hago un git push y listo. Yo ya voy a poder ver este último cambio aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, cada vez que nosotros hagamos un cambio, ya podemos estar haciendo un git push hacia nuestro repositorio remoto. Y de esta forma, empezar a hacer, pues, los cambios. ¿Sí? Hacerle el tracking en el repositorio remoto. ¿Ok? Ahora, habíamos hablado también un poco sobre los pull requests. ¿Ya? Vamos a ver por aquí cómo podemos trabajar con eso. Ya, miren por acá. Nosotros podemos crear una nueva rama. ¿Ya? Un git checkout-b, ¿no? La abreviación para crear y movernos. Y vamos a crear una rama llamada, voy a llamarla, a ver, de feature, ¿ok? Y acá le puedo colocar, sí, user function, algo así. Sí, ahí está. Esta es mi rama nueva que acabo de crear en local. Esta rama aún no existe acá. Como pueden ver acá, pueden ver que solamente hay una rama, ¿no? Ahí está. Esa rama que yo he creado en local todavía no existe. Si yo quiero que exista, voy a hacer un cambio aquí. ¿Ya? ¿Sí? Voy a hacer un cambio aquí. Voy a poner, igual que hace un momento, ¿ya? Voy a crear una variable, le voy a asignar un valor y listo. Entonces yo puedo hacer por aquí lo siguiente. Git add, un git commit. Y acá le voy a poner agregar variable C. Listo. Todavía no existe. Si yo hago un git push, miren, me sale que debería ejecutar esto, ¿no? Para poder subir mi rama al repositorio remoto. Si yo ejecuto un git push con esta configuración, yo voy ahora a mi repositorio, ya no voy a tener solamente una rama, voy a tener las dos ramas, el feed user function. ¿Ok? Entonces, así es como se suele trabajar, tener ramas aparte de la rama principal. Entonces, todos los cambios que se van haciendo se hacen sobre las otras ramas, como en este caso, ¿no? Tenemos esta rama, y cuando queremos hacer el merge a la rama principal, ya no se hace como hace un momento lo hacíamos por consola.
Eso ya estamos hablando en una organización donde hay más controles, ¿ya? Ya no se hace así, sino a través de pull request. Ustedes van a tener la rama, van a poder venir, si no tienen esta opción por aquí, van a tener esta opción de pull request. Y acá en pull request van a crear una nueva, new pull request. Y aquí te dice, ¿no? La base es main y hay que compararlo contra la rama que yo acabo de crear. Y acá me va a decir, pues, ¿no? ¿Qué cambió? Cuando está en verde es lo que se ha agregado y cuando está en rojo es lo que se ha quitado. Entonces, cuando nosotros vemos lo que ha cambiado, le podemos dar y aquí, ¿no? Vemos que cambió, si estaba correcto, creamos el pull request. Creamos un pull request, nos pide un título, podemos añadir más descripción de los cambios que se ha realizado y le damos en crear pull request. Y listo, acá va a ser la validación de si hay o no hay conflicto y ya, como les decía, en un entorno más controlado va a haber una persona que le va a dar merge pull request. ¿Sí? En este caso lo hacemos nosotros mismos. Ahí está. Y le doy confirmar merge. Miren, y listo. Se hizo el merge. Yo regreso. A ver, un segundo. Yo regreso a mi código. En mi rama main ya va a estar mi cambio. Variable c igual a 10. Ok. De esa manera, chicos, cuando trabajemos en un entorno más controlado, ¿no? Dentro de una organización, esos pull requests van a ser aprobados por otra persona. ¿Ok? Que probablemente sean sus jefes directos, ¿no? El cual les va a ayudar a revisar código, revisar lo que han hecho y todo. Según eso, les va a dar a aceptar merge y va a suceder esto. Pero ahora vean lo siguiente. Perdón, acá no es. Tenemos esta variable, ¿no? Que hemos agregado en la rama principal. Y si yo voy aquí ahí. Recuerden que aquí me encontraba todavía en la otra rama, en user function, ¿no? Si yo me voy aquí y hago lo siguiente, git checkout main, o sea, estoy yendo a mi rama principal, aquí todavía yo no tengo ese cambio. Si en cambio en mi terminal, cuando me he movido al terminal, miren lo que me dice, ¿no? Que hay cambios. Entonces, ¿qué hago para actualizar mi rama en local? Ejecuto un git pull. Con el git pull, yo mantengo actualizada mi rama local, ¿no? En este caso mi rama main, con los cambios que se ha ido añadiendo a esta rama. Como pueden ver, ya lo agregó y ahora sí ya me encuentro en mí. Y así, cada vez que haya un cambio en la rama main en remoto, nosotros deberíamos siempre hacer el git pull. Siempre. Todos los días que ingresemos a realizar nuestras labores, hacer un git pull, mantener siempre actualizada la rama local para no tener conflictos. ¿Ok? ¿Sí? Porque si hubiéramos creado otra rama, hubiéramos mandado al repositorio remoto y luego lo hubiéramos hecho el merge, hubiera traído conflictos. ¿Por qué? Porque esa rama que hemos subido no tenía esta versión, ¿no? Y nos hubiera dado un error. ¿Sí, chicos? Entonces, eso sería, chicos, con el tema de Git. Como vieron, es mucho Git add, mucho Git commit y mucho Git push y pull. Básicamente eso es en un entorno bastante, se podría decir, bastante maduro, donde probablemente los que desarrollan no deberían generar los conflictos, ¿no? Eh, pero nos sirve para iniciar nosotros mismos a practicar con estas herramientas, ¿no? Si trabajamos solos en proyectos individuales, es mucho más sencillo aún, ¿no? Como vieron, es una secuencia, git add, git commit, git push, ¿sí? Eso cuando trabajamos solos. Cuando trabajamos
en colaboración, siempre se añade el pool para mantener actualizadas nuestras ramas locales. ¿Sí? Hasta aquí, chicos. ¿Tienen consultas, dudas? Ok, chicos. Entonces, eso sería por mi parte. Si no hay consultas, dudas, ya en una próxima sesión vamos a estar viendo un poco sobre Azure Data Factory y por ahí les voy a mostrar cómo se podría vincular Data Factory con GitHub para poder versionar nuestros pipelines, ¿no? Es muy similar, solo que es más sencillo porque lo configuras en la interfaz, ¿no? Pero vamos a ver cómo se configura más, no vamos a desarrollar más, sino solamente la configuración previa, pero de ahí vamos a empezar a crear algunos pipelines, ¿sí? Entonces, chicos, eso sería por mi parte. Espero que les haya servido o les sirva para que puedan comenzar a utilizar estas herramientas de versionamiento, ¿sí? Entonces, eso sería, chicos. Muchas gracias y nos estamos viendo en la siguiente sesión. Muchas gracias. Hasta luego, chicos.